Saludos, aquí de nuevo con ustedes, intentando de una forma lo más breve posible darle una respuesta bíblica a una pregunta difícil. Y esta es la pregunta: ¿tiene usted una fe ciega en Dios? Bueno, depende de qué se entienda por fe ciega, por esa expresión. Realmente, si se trata de que si yo tengo una fe en Dios sin verle con los ojos, o sea que no tengo necesidad de verlo para creer en Él, pues realmente sí, tengo una fe ciega. De hecho, Dios es espíritu y estos ojos de la cara no hay manera que lo puedan ver a Él. Ahora, la definición precisamente de la Biblia habla de que fe es sencillamente creer lo que no se ve. Si se ve algo, ya no hace falta fe, lo estás mirando. Y ahí en Hebreos 11.1 se define lo que es fe de la siguiente manera: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que en ese sentido, sí, mi fe es ciega, porque no necesito verlo para creerle, le creo sin verle, y bíblicamente hablando eso es fe. Ahora, no solamente eso, fue algo que el Señor exigió. Cuando Él resucitó, hubo un apóstol que no estuvo allí con ellos, se llamó Tomás, y él tuvo que ver para creer. Y el Señor le habló fuerte. Fíjense como le dijo allí en Juan 20:29. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así que sí, una fe verdadera es aquella que cree a Dios con su corazón, de una manera total y completa. No hace falta verle. Ahora, este tipo de expresión fe ciega más bien no tiene que ver realmente en esa dirección, de ver físicamente con los ojos de la cara, vamos a decirlo así, sino generalmente se refiere a una persona con fe ciega, a un fanático que sigue algo, cree en algo sin analizarlo, no necesita que lo convenzan de nada, sino sencillamente cree porque cree y se acabó. Bueno, si es así, puedo decirle entonces que mi fe no es ciega. Realmente mi fe está fundamentada en cosas verdaderas, cosas que he escuchado, que he asimilado, que he pensado y que he decidido. Así que no se trata de ciegamente seguir a alguien o algo, sino hacerlo con principio, hacerlo realmente porque se sabe lo que se está haciendo. Y yo creí, cuando escuché el Evangelio y escuché lo que Cristo hizo por mí, lo creí porque primero lo entendí. Por ejemplo, lo que él dijo allí en Juan 3:17-18, dice: sí, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que dice aquí que para tener la vida eterna hay que creerle. Yo recibí esa información, la entendí, llegó a mi corazón, eso me conmovió, saber que un Dios maravilloso me ama al punto de que se entregó a su Hijo por mí. Y yo entendí que siendo pecador, tenía la oportunidad del perdón de mis pecados poniendo la fe en Jesucristo, creyendo en Él. Y así lo hice. Así que yo no creo que eso es una fe ciega. Eso es una fe que responde a un mensaje, que es precisamente el mensaje del Evangelio. Ahora, el apóstol Pablo habla mucho acerca de la fe de distintas maneras, pero fíjense cómo él, hablando a Timoteo, explica cómo él llegó a tener fe en Cristo, Timoteo. Miren lo que dice ahí en 2 Timoteo 3:14-17. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que a través de la palabra de Dios, siendo aún un niño, Timoteo, él fue sabio
él entendió esa palabra y él llevó a creerla y a poner la fe en el Señor para su salvación. Creo que ese es el proceso de una verdadera fe. Es lo que pasó conmigo. Habiendo crecido en un hogar cristiano, habiendo ido a la iglesia toda mi vida, un día ese mensaje poderoso del Evangelio llegó a mi oído, pasó por mi mente, llegó a mi corazón, me convenció, me tocó, puse la fe en Jesucristo y sé que tengo la vida eterna. Hablando también de la fe, un personaje del Antiguo Testamento conocido como el padre de la fe fue Abraham. Y miren lo que dice también el apóstol Pablo ahí en Romanos 4, 20 al 22. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Así que Abraham estuvo convencido de un Dios todopoderoso que cumplía sus promesas, y eso hizo que su fe fuera fortalecida y que realmente pusiera toda su fe en Dios y creyera en Él. Bueno, personalmente eso es el proceso también de la vida mía, y estoy seguro que de la vida de los cristianos verdaderos. La palabra de Dios nos llega a entender y conocer un poco de ese Dios, de un Dios creador, de un Dios verdadero, y ponemos entonces la fe en Él, le creemos, le aceptamos. No es algo ciego, no es algo por fanatismo, es algo profundo en el corazón, producto de lo que uno escucha, analiza y llega a creer. Ahora bien, algo que desde jovencito en mi vida me hizo abrir los ojos del corazón para fortalecer mi fe es, bueno, no podemos ver a Dios porque es espíritu, pero sí podemos ver su obra. Podemos ver su sabiduría en las cosas creadas. Podemos ver allí su poder. Es más, su talento artístico, porque la naturaleza es bella, es maravillosa, funciona. Dios es un arquitecto perfecto. Las cosas están donde deben de estar, funcionan perfectamente. Y desde jovencito abrí los ojos de mi corazón, además de los de la cara, para poder ver a Dios en todas esas cosas. Así que en ese aspecto tampoco mi fe es ciega. Dios da evidencia de ser un Dios verdadero y real a través de su obra. Miren cómo el salmista lo dice allí en el Salmo 19, versículos 1 y 2 de una forma preciosa. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Declara sabiduría a la creación, el orden, las leyes físicas, químicas, todo lo que funciona, las leyes biológicas, todo lo que está alrededor nuestro está perfectamente bien hecho y bien diseñado. Eso declara sabiduría. Mi fe no es ciega, mi fe es un Dios verdadero y estoy viendo su obra. Y precisamente la Biblia aclara que no hay justificación entonces para el hombre. De decir, no veo a Dios, Dios no existe, no pongo la fe en Dios. No lo ves, abre los ojos. Mira lo que hay a tu alrededor. Mírate a ti mismo. Mira tu organismo, mira tu mente. Analiza que todo lo que existe tiene que haber sido creado. No puede existir otra variante que tenga sentido. Fíjense lo que dice la Biblia, el apóstol Pablo también en Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa para ser ateo. Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, dice ahí, se han hecho claramente visibles a través de su creación. Todo lo creado necesita de un creador. Nadie puede decir de mí que este reloj que da la hora se hizo solo. No puedes poner todos los millones de años que quieras. No hay manera
Si un relojero no lo diseñó, si una industria no lo hizo, si no trabajaron los ingenieros, alguien tuvo que hacerlo. Esto no es nada comparado con toda la creación. Mi querido amigo que me escucha, no se trata de una fe ciega. Se trata de una fe en la realidad, en hechos. Hechos maravillosos a través de la obra que Dios hizo. Pero no solamente la obra física de su creación, de este mundo, de los seres que viven en este mundo, de las plantas, los animales, el ser humano, el universo. No solamente de todas estas cosas físicas reales que podemos tocar, sino también en el aspecto espiritual. El ser humano tiene espíritu. Y este espíritu solamente se puede saciar, se puede llenar del valor espiritual de la palabra de Dios y de Dios que es espíritu. Así que, respondiendo de nuevo a la pregunta, le digo, no, mi fe no es ciega. Mi fe está basada en algo muy, muy real. Mi fe es una fe realista. Me hace ver las cosas como son. Y eso me ha traído a mi vida sentido a mi vida, porque sé que fui creado con propósito. No estoy aquí en medio de todo esto por casualidad. Dios tiene un propósito para mi vida y Dios tiene un propósito para tu vida. Se hace falta, según vimos desde el principio, tener fe en Cristo, creerle a Él, saber que Dios existe, pero Dios nos ama y envió a su Hijo para nuestra salvación. Yo le invito a que usted también tenga la bendición de disfrutar de la presencia de Dios en su vida, que es a través de la fe. No es a través de religiones, de guardando leyes y haciendo cosas, porque nunca vamos a poder ser perfectos para cumplir las cosas como Dios quizás demanda. Pero a través de la fe, dice la palabra de Dios, que Dios nos adopta como sus hijos y está siempre con nosotros. Tenemos vida eterna y vida abundante en esta tierra. Así que esa es la respuesta. Y Dios quiera que le haya sido de bendición a usted y le haga reflexionar de que es una fe indispensable para la vida del ser humano en el aspecto espiritual. No somos un animal, somos hecho imagen de Dios y sin Él esa parte espiritual está muerta y se requiere fe para que viva. Bueno, hasta aquí intenté responder esta pregunta y si Dios quiere, nos vemos entonces en el próximo programa la semana siguiente. Dios le bendiga.